Amén. Comunidad cristiana, buenos días. Esta es una mañana en los Salmos y hoy nos toca el Salmo 26. Ojalá que tengas su Biblia abierta para poder estudiar el Salmo 26 brevemente y tal vez algo para tomar apuntes y un café caliente o un té al lado. Vamos a comenzar esta mañana con los primeros 3 versículos y recordémonos que la meta es recibir la herramienta requerida para más o menos entender los puntos centrales y el tema central del Salmo 26 y así poder estudiarlo más profundamente hoy y entre la semana y ojalá para el resto de nuestra vida. Así que lo voy a invitar a que leamos la introducción breve y los primeros 3 versículos. Salmo 26, Salmo o Mismor de David. Y recordémonos que este es el David que más significativamente, para recordar más significativo es que él fue llamado a recibir unas promesas muy distintas y especiales que el Mesías, el Salvador del pueblo de Dios y el juez de las naciones, iba a venir por medio de la familia de David. Vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado o caminado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Vamos a comenzar con nuestra primera observación y nuestra primera observación va a ser el tema que hemos visto frecuentemente una y otra vez en los salmos, y es que el salmista, creyente, se encuentra en aflicción y persecución e injusticia. Más específica, si podemos titular esta primera observación, es el Salmo 26. Habla del salmista recibiendo acusaciones falsas. Acusaciones falsas viene siendo, por decir, uno de los temas centrales del Salmo 26. Y no es difícil ver esto, que el salmista tiene que confiar y pedir auxilio y ayuda de Dios en medio de una persecución, específicamente con acusaciones falsas. Dice: júzgame o vindícame, está pidiendo por ayuda y examinación sobre la situación. Oh Yahweh, en el versículo 1, porque yo en mi integridad he andado. Integridad sería una buena palabra para circular, porque esto también va a ser un tema fuerte en cuestión de esas acusaciones falsas que está recibiendo el salmista. Pero aquí lo que vemos es que está diciéndole al Señor que examine su caso, viene a él delante de Dios como su juez, de Yahweh, vemos el nombre divino usado aquí, y dice que examine y dice: estoy caminando en integridad en esta situación, estoy haciendo lo correcto, está viviendo en la presencia de Dios todos los días, está haciendo lo que es correcto delante de los ojos cuando los demás no están viendo. Y parece ser que el contexto, en luz de esta presentación de que él camina en integridad, es que está recibiendo acusaciones en contra de su caminar, en contra de su carácter y testimonio y su confianza en Dios. Y dice: he confiado a sí mismo en Yahweh, en Jehová, sin titubear. Y esto es sin moverme al lado, sin caerme, he seguido confiando. Y de nuevo esto nos indica que hay un ataque en contra de su fe. Alguien lo está acusando de su testimonio y su confianza en Dios. Y en el versículo 2 en adelante, él pide de nuevo, note estas palabras: escudriñame, pruébame, examina. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que quiero que veamos es que está pidiendo en estos primeros versículos que el juez supremo, el soberano, examine el caso de acusación que está enfrente de él. Y en los primeros 3 versículos es esa petición por ayuda y vindicación, o que mire su caso. Después de eso, en el versículo 4 y hasta el versículo 8, vemos que él presenta su integridad delante del Señor como una base por cual el Señor debe de considerar su caso y las acusaciones.
Del versículo 4 y 8 presenta su integridad. Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente, y eso sigue presentando su caso por medio de presentar su integridad y significativamente cómo él ha honrado y confiado en su Dios. Y los últimos secciones del versículo 9 al 11, él empieza pidiendo por rescate, empieza a pedir por auxilio específico de la situación. Versículo 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Y esto sigue hasta el versículo 11 pidiendo que el Señor conteste esta petición y le dé auxilio y le dé en su favor en contra de estas acusaciones falsas. Y por último el versículo 12 es un dicho de confianza y entendimiento de que Dios ha sido fiel hasta este día. Su carácter no cambia y seguirá siendo fiel. El versículo 2 dice, mi pie ha estado en rectitud, no se ha movido. De nuevo ese tema lo vemos repetidamente. Él sigue confiando. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Aquí vemos el fin. Su fe no está en él, sino en el carácter de Dios. Y termina el salmo con eso, diciendo, porque tú eres fiel a tus promesas y a los que confían en ti, sé que mi fin será este. Esto es lo que está sucediendo. Así que nuestra primera observación de nuevo es que el Salmo 26, el salmista sigue confiando en Dios en medio de acusaciones falsas. Confiando en Dios en medio de acusaciones falsas. Esa es nuestra primera observación. Nuestra segunda observación acerca del Salmo 26 es algo que ya mencionamos, pero sí es esencial resaltar. Porque hasta este punto hemos visto que la injusticia y la persecución es parte de la vida del creyente. El que ha confiado en el Mesías, en el Hijo de Dios, se ha ido de la oscuridad, de las tinieblas hacia la luz. Y ahora es del reino del enemigo, o de la oscuridad de las tinieblas, o de ser enemigos de Dios, ahora ser siervos y hijos de Dios al reino de su Hijo. En otras palabras, ya por medio de ser transferido, por medio de la fe en el Cristo, ahora vemos que los enemigos de Dios se han vuelto también a los enemigos del salmista y de los creyentes. Muy similar a lo que el Señor Jesús dijo, si me aborrecieron a mí, también los van a aborrecer o perseguir a vosotros, ¿verdad? Y esto lo hemos visto como un tema. Y aquí nos encontramos de nuevo en injusticia en el Salmo 26. Y de nuevo nos encontramos con la fe perseverante del creyente, los temas que ya vimos en el Salmo 25. Pero algo que resalta en esta segunda observación, y esta será nuestra segunda observación, es qué tan importante es la integridad en medio de las acusaciones falsas. La integridad en medio de las acusaciones falsas. Y esto es algo que quisiera resaltar como nuestra segunda observación. Del versículo 4 al 8, el salmista va a presentar el corazón, por decir, de este salmo. Es un ingrediente, como mencionamos en el Salmo 25, si nos recordamos ayer en la mañana. Es un ingrediente que debe de existir cuando confiamos en el Señor en medio de la injusticia. Y es que debemos de ser íntegros en nuestra injusticia, íntegros. Y mire esto conmigo, porque el salmista nos define lo que significa la integridad por medio de usar varias ilustraciones. Y brevemente veamos esto, o ejemplos, y lo que él va a decir. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Y esto sigue, podemos seguir, pero lo que quiero que veamos aquí es que él empieza a presentar su caso. Y una de las cosas que él dice, Señor, he mantenido mi posición de confianza en ti. Tú me prometiste y yo confío en lo que tú me prometiste. Eso es el sumario de esto. Y lo que se resalta aquí en particular es que
esto se expresa, esta confianza, por medio de una vida de integridad. Y la integridad se puede o se ha definido como el creyente viviendo en luz de la presencia de Dios, la vida que vive en luz de la presencia de Dios. Y el salmista está diciendo, yo no solamente profesé fe en ti, sino en toda esta vida, este patrón de caminar contigo, aún cuando las cosas se pusieron difíciles, aún cuando llegaron las tentaciones, aún cuando tuve oportunidad y tentación fuerte, seguí confiando en ti. Aun cuando nadie más estaba mirando, reconocí tu presencia aquí y honré que tú eres fuerte y fiel a tus promesas. Y eso es lo que Él presenta aquí. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando lleguen las acusaciones falsas, vamos a querer tomar cosas en nuestras manos. Eso será la tentación. Si alguien habla mal de nosotros y ataca nuestro carácter y dice algo que es mentira, y está atacando nuestra fe y relación con nuestro Dios, y más importante, el testimonio de nuestro Dios, tal vez llegará la tentación de hablar mal de esa persona, o de hablar, no solamente hablar mal de esa persona, sino compartir esas cosas que uno sabe tal vez de la persona con todos los que nosotros conocemos. O tal vez si está a nuestro alcance un tipo de poder para causar daño, llegará la tentación de usar esa autoridad o ese poder para causar daño. No sé si en algún momento usted ha recibido una acusación falsa. Si no, creyente, prepárese, porque lo recibió David, lo recibió nuestro Señor Jesucristo, injustamente fue condenado como criminal. Lo han recibido Daniel, lo recibió Sadrach, Misach y Abednego, lo ha recibido Abel, lo ha recibido todos los creyentes. Prepárense. Y yo sé que si usted ha caminado con el Señor, ha sentido una acusación falsa. Y eso duele. Eso duele, y no solamente duele, sino llega la tentación, hermanos, de querer responder con mal. Y la razón que comparto eso como ilustración es que el salmista está diciendo que cuando llegaron esas tentaciones, él mantenió su posición. Eso es lo que significa del versículo 4 en adelante. Piensen esto conmigo por un momento. Tengo unos apuntes aquí que son tan importantes resaltar. En el versículo 3 él dice, yo seguí donde me conduciste. En el versículo 4 dice, yo rechacé a quien tú rechazabas. Dice en el versículo 5, yo odio lo que tú odias. Versículo 6, yo confieso lo que tú no me llamas a confesar, y lo que los demás están haciendo contrario. En el versículo 7, yo proclamo lo que tú haces. En el versículo 8 dice, yo amo lo que tú amas. Todas estas frases está diciendo, Señor, examíname. Eso es lo que dice en los versículos anteriores. Y luego dice, mira esto. Él no está hablando de una perfección, el salmista. Sí está hablando de una vida sometida. Y está diciendo, Señor, sigo confiando. Y no está aquí para resaltar qué tan grande Él es. Está resaltando qué tan grande es Dios en su vida. En otras palabras, sí está preocupado por la reputación misma de Él mismo, el salmista. Pero aún más que esto, la raíz de su preocupación es la reputación de su Dios. Y eso es lo que lo está moviendo a traer estas acusaciones injustas delante de su Dios, diciendo, mira, Señor, yo he confiado en tu camino porque tú eres fiel. Yo he honrado lo que tú honras porque tú eres digno. Y eso es lo que está, la preocupación del salmista, en otras palabras, es la reputación, no de él en sí, sino la reputación de su Dios. Mientras leía esto, me preguntaba en esta segunda observación de la integridad en medio de la injusticia, es que si cuando nosotros sufrimos injusticias, cuando alguien habla mal de ti, creyente, cuando alguien te ataca a tu carácter, cuando alguien te acusa de algo que no es cierto, si nosotros también podemos decir como el salmista, Señor, examíname de la cabeza hasta el pie, examina mi corazón, examina mis acciones y mira que en esta situación yo no te deshonré y no repagué mal con mal. Ellos hablaron mal de mí, pero yo no decidí hablar mal para atrás. Esto es una buena pregunta a hacer, porque si presentamos peticiones por auxilio, es esencial que entendamos que nos debemos de presentar con un corazón íntegro, reconociendo si hemos fallado y reconociendo si hemos hablado mal del prójimo y presentando y pidiendo perdón por nuestras faltas. En otras palabras, pedimos que el Señor nos examine.
antes de pedir que Él nos traiga auxilio y que nos llame atención en las áreas que necesitamos cambiar. Y el salmista ha hecho esto varias veces, y en este salmo en particular está diciendo: Señor, sigo confiando en ti, considera que tú eres fiel y yo he confiado en ti, considera mi integridad. Si el salmista puede pedir esto, también nosotros podemos pedir que Él considere nuestra integridad y en cierta manera que nos examine si hemos fallado en una área que nos llame atención. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y esto es un tema grande en el Salmo 26, la integridad, de cómo estamos respondiendo a las aflicciones y las acusaciones falsas en una manera honrosa o una manera que deshonra a Dios. Y por último, y quisiera concluir con esto. En esta observación última, sería nuestra tercera observación, es que el Salmo 26 está ligado de nuevo a los primeros salmos, primero Salmo 1 y el Salmo 2. En particular, el Salmo 1 está enfatizado. Y quiero que vea esto conmigo rápidamente en el versículo 4 en adelante. No me he sentado con hombres hipócritas. Note esa frase, sentado. Y luego dice: no entré con los que andan, y andan simuladamente. Aborrecí la reunión, otra palabra, reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. De nuevo circular eso. Y podemos ver otras palabras, pero por el momento no sé si esas palabras que estamos escuchando, ya que hemos estudiado los salmos, trae a su recordatorio alguno de estos salmos, pero en particular el salmo que viene a la mente es el Salmo 1. Y brevemente le voy a leer el Salmo 1, cómo comienza. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se he sentado. El salmista en el Salmo 26 está llamando al recordatorio el Salmo 1. Y es tan importante porque conforme y leo los salmos más y más, y estudio los salmos más y más, y nosotros hemos estado estudiando los salmos, ya creo que vamos por 2 años en los domingos, veo que el Salmo 1 y el Salmo 2 son claves para entender el resto de los salmos. Y en el Salmo 26 vemos evidencia de nuevo de eso. El salmista está regresando al Salmo 1 y al Salmo 2 y lo hace intencionalmente. Lo hace intencionalmente para resaltar 2 cosas. Una, él ha confiado en el Mesías del Salmo 2. Él ha postrado, él reconocía que era enemigo y se ha postrado, confiando en el perdón y la misericordia que se ofrece a Dios a sus enemigos por medio del Mesías, el Hijo, en el Salmo 2. Eso es lo primero. Segundo, la evidencia de que está confiando en Él es el Salmo 1. Él está trayendo a mente el Salmo 1, bienaventurado, y dice: ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es la vida. El Salmo 1 es la vida de la persona que confió en el Hijo. El que confió en el Hijo ha sido transformado. El que confió en el Hijo ya no está sentado donde estaba sentado antes, ya no está caminando donde estaba caminando antes. Por medio de la regeneración, por medio de la nueva naturaleza, ahora desea amar a Dios, desea las cosas de Dios. Y ahora, por medio del Santo Espíritu de Dios, ahora aborrece las cosas que Dios aborrece y pelea furiosamente en contra del pecado y los deseos pecaminosos. O sea, lo que le quiero compartir es que el Salmo 26 está llamando atención al Salmo 1 y le está diciendo al Señor, la segunda cosa que le quiere decir, fuera de que está confiando en el Mesías, es: Señor, mira mi vida, en verdad que estoy confiando. Mira lo que has hecho en mi vida, me has transformado y hay evidencia de que tú eres real y en ti voy a confiar. Sabemos que esto es la clave por cómo termina el Salmo, porque cuando termina el Salmo dice: mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendecirán a Jehová. Esta es una frase, de nuevo, referencia al Salmo 1, que el impío no se va a poner en pie en la congregación de los justos. Y aquí vemos que el salmista está diciendo: yo sí estaré. ¿Y por qué estará? ¿Será porque Él es bueno? Ciertamente esto no es lo que está resaltando. Está resaltando la fidelidad de Dios en la vida del que cree, el salmista. Y está diciendo: por esta razón, porque tú eres fiel, yo sé que mi fin será este. Hermanos, yo no sé qué injusticia está pasando. Juan Calvino sí dijo algo muy interesante acerca de las acusaciones falsas, y él dijo lo siguiente: no se puede infligir mayor daño a los hombres que herir su reputación. Qué cierto es esto, porque si usted ha sido atacado verbalmente, injustamente, con mentiras o murmuración, sabe cómo se siente eso.
Y aún más le preocupa tanto a uno el testimonio, que el nombre del Señor sea honrado. Así que no sé qué está pasando en sus aflicciones, o tal vez injusticias, o alguien persiguiéndolo, hablando mal de usted, buscando su mal, simplemente porque no le está cayendo bien. Y esto va a suceder frecuente, como hemos visto. Aunque no sé exactamente cuál sea su injusticia y sus acusaciones, sí sé que duele. Sí sé que pone nuestra fe a prueba. Pero si podemos recordar algo aquí, aunque sea muy dañino, como dijo Juan Calvino, es que Dios es fiel. Y al fin la recompensa llegará a los que confían en Él. Así que veamos la fidelidad de nuestro Dios. Veamos que Él es digno de confiar. Veamos que al fin nuestra vida de integridad va a traer honra y gloria al Dios que vio todas estas injusticias. Y en un día debido y escogido, Él pondrá en rectitud y en justicia las acusaciones que no son correctas. Pero hasta ese día, hermanos, seguimos confiando, porque sabemos que mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Yahweh.